varios años escuchó voces en su cabeza y no pudo llevar una vida normal hasta que en junio de 2011 se sometió a una operación para eliminar el fragmento. Una extraña historia de la que la prensa apenas se ha hecho eco, pero que ha sido recogida y muy comentada en varios sitios de la red en los últimos días. Le seguiremos la pista. Esta semana se presentaba en público la nueva versión del robot Asimo. Los ingenieros de Honda han conseguido que este pequeño logro de la tecnología, de 1,30 m y 48 kilos de peso, sea ahora mucho más rápido y preciso en sus movimientos, hasta el punto de que empiezan a ser inquietantemente humanos. Los avances logrados conseguían esta semana ser noticia de portada en varios informativos. Puede caminar hacia adelante, para atrás, saltar a la pata coja con las dos e incluso servir un zumo sin vacilaciones. Asimo sigue conservando la esencia de su diseño, pero el nivel de perfección al que está llegando hace que muchos tengan que frotarse los ojos para creer lo que ven. Además, a medio camino entre un Terminator y el Sony de Yo Robot, la empresa Boston Dynamics ha difundido esta semana otro vídeo con la nueva versión de su robot Petman, destinado, entre otras cosas, a probar trajes espaciales para el ejército de los Estados Unidos. Con una luz estroboscópica como cabeza y calzado con un par de botas militares, el nuevo prototipo se desplaza de forma absolutamente real y es capaz de soportar golpes y empujones sin perder su estabilidad y eficacia. Parece el argumento de una novela, pero no lo es. El extraño caso de la muerte del ciudadano norteamericano Ricky McCormick, de 41 años, cuyo cuerpo fue hallado en un maizal de Missouri en el verano de 1999, llamó la atención de las autoridades y del público en general debido a los 2 pedazos de papel que se encontraron en sus bolsillos. En ellos se pueden leer varios mensajes encriptados con un código hasta ahora desconocido. Se trata de más de 30 líneas codificadas con una exasperante variedad de letras, números, guiones y paréntesis. El fallecido, un expresidiario dependiente de la asistencia social, tenía un golpe en la cabeza y hasta el momento los motivos de su muerte son un misterio. Los expertos en criptografía se han rendido y por eso el FBI decidió hace unos meses solicitar el apoyo de los ciudadanos publicando los documentos en una página web con la esperanza de que algún internauta pueda encontrar el código secreto del fallecido, que ya se ha definido como una especie de manuscrito Voynich en miniatura. Este es el código, 2 páginas de garabatos ininteligibles. El FBI lleva trabajando en esto durante 12 años, pero ahora han decidido hacerlo público por si alguien puede ayudar a descifrarlo. Ya sabéis que para seguir el rastro a estas historias existe un punto de partida imprescindible, ikerjimenez.com, donde como siempre y gracias a Guillermo León podréis encontrar todos y cada uno de los enlaces. Nos escuchamos aquí en 7 días para seguir compartiendo misterio, ese misterio que continúa en la red. El programa que están ustedes escuchando es la repetición de uno ya emitido. Por cierto, que en ikerjimenez.com, gracias Diego Marañón con su Milenio Red, en ikerjimenez.com, Guillermo León, el otro artista cibernético, ha colocado no solo Twitter y Facebook, sino también Google+, ¿no? Google+. Google Plus. Google Plus, bueno, como sea, yo desde luego no soy un experto en esto, pero ahí está. Guillermo sabe lo que hace, ahí está. Y hablando de novedades, Fermín Agustí, compañero, buenas noches. Buenas noches, Iker. Vienes con un gran tocho debajo del brazo, un libro de más de 1100 páginas. ¿Qué libro es ese? Pues se trata del último libro de la saga de Caballo de Troya. Ni más ni menos, Caballo de Troya 9, de JJ Benítez. Caballo de Troya 9, en el que, bueno, pues vamos a echar por tierra todo lo que se quería saber sobre Jesús de Nazaret. Ahí es nada. Vamos a tambalear todos los principios que podríamos tener, y Planeta edita esta última novela de JJ Benítez. ¿Tú sabes, Fermín, cuántos millones de libros ha vendido Caballo de Troya? Muchísimos, ¿no? Inimaginable. Bueno, pues esto empezó en 1984. JJ Benítez tocó ahí una tecla importante y habla de la información privilegiada de un mayor que le da datos sobre un viaje en el tiempo. Y por cierto, viéndolo del CERN, eso del viaje en el tiempo parece no tan lejano, ¿no? Pero la noticia es que Caballo de Troya ya está aquí. Ya está aquí, ya la podemos comprar, está editado por Planeta y es el último libro de toda la saga. Perfecto, Fermín Agustí, gracias. Y bueno, que te sea leve, porque son 1100 páginas. Se hace entretenido, se hace rápido. Venga, Fermín, gracias, compañero. Nosotros vamos con otra historia
es una buena noticia, es uno de los grandes clásicos de la literatura, pero fijaos, amigos, fijaos, le voy a pedir a nuestro compañero Noel que ponga una música, que quién sabe si esa música puede ser como catapulta a otros mundos. Mira, escuchad, empieza. Es de un grupo, por cierto, Sequential Point, que es unos jóvenes que hacen una música maravillosa. Y yo he visto en esa música, nos la enviaron para que esté en Milenio 3, y fijaos, a mí me suena a futuro, no sé a vosotros. Esto es un homenaje a un viejo maestro de la televisión llamado Luis Viradvilles. Seguramente para los más jóvenes ya solo sea un recuerdo o ni siquiera eso. Y es la gran pena, ¿no? En el fondo podríamos hablar del Carl Sagan español. Un hombre que hablaba de ciencia, un hombre que era capaz de hablar de publicidad subliminal, un hombre que era capaz de hablar de aeronáutica, astronáutica, el milagro de la luna, las profundidades del océano. Ciencia, pero con un sentido divulgativo impresionante. Hizo programas en televisión española cuando solo había una cadena y llegaba a millones de personas con nombres tan potentes como la prehistoria del futuro. Qué gran frase él decía: amigos, estamos ahora mismo en la prehistoria del futuro. Pero sin duda un hombre visionario, un hombre que veía que el futuro iba a cambiar a pasos agigantados, que el futuro ya era magia por venir. Tuvo un programa y un libro fundamentales: lo que es la vida y lo que son las vanidades, amigo Santi. Libros que ya casi nadie recuerda, pero aquí lo recordamos para que revivan. Ese libro que vendió 1.200.000 ejemplares en España en el año 74 era el nombre de otro programa. Y en homenaje a ese programa y a ese libro, porque sí, porque nos da la gana y nos parece precioso, y en el nombre de esa necesidad, como en la Ouija, de ver el futuro, otro tipo de futuro, llamamos esta sección de Santiago Camacho. No puedo haber mejor cronista del futuro. Ese libro y ese programa se llamaron, fijaos qué bonito, Visado para el futuro. El hombre, mirando a las estrellas, se da cuenta de que es una especie que ha cambiado la realidad. Y sigue como si hubiera un virus increíble en su cerebro, construyendo el más allá, el futuro. Y el futuro nos va a dejar una vez más boquiabiertos. Enviado de ese futuro que ya está aquí, Santi Camacho. Pues sí, vamos. Cuando Pauwels y Berger escribieron El retorno de los brujos, idearon un término que se llamaba realismo fantástico, para referirse a lo que hacemos más o menos aquí todas las semanas. Pero hoy vamos a cambiar de género en esta sección y vamos a hacer ciencia ficción, pero ciencia ficción como está concebida, como los que saben del género llaman la ciencia ficción dura, la que no tiene ninguna concesión a la fantasía, la que está basada en datos científicos y en lo que se sabe que sucederá dentro de poco. Y precisamente cuando pensé en un primer capítulo para esta sección, qué mejor que fijarse en la informática, el emblema de la modernidad, el emblema de estos tiempos. Todos tenemos un ordenador a mano, todos tenemos uno en casa, en el trabajo, debajo de nuestro brazo, en el autobús, casi ya se han vuelto omnipresentes. Pero ¿cómo será la informática dentro de 30, de 50, de 100 años? Cuando murió Steve Jobs, ese visionario, ¿qué llevaba en la cabeza? ¿Qué imaginaba que sucedería? Fíjate que por un lado tenemos a Steve Jobs y por otro lado tenemos a Luis Viradvilles en los años 70, y los escritores de aquella época, yo he llegado a conocer a muchos que cuando salieron los primeros ordenadores personales renegaban del procesador de textos y decían que nunca dejarían de escribir o a máquina o incluso a mano. El mismo Fernando Jiménez del Oso escribía, manuscribía a pluma. Y JJ Benítez sigue escribiendo a máquina. Pues y Jiménez del Oso había que transcribirle absolutamente todos sus textos porque él escribía a mano. Pero las cosas han cambiado, la informática se ha convertido en una herramienta absolutamente imprescindible y el avance es imparable. Ese avance se basa en una cosa que se llama la ley de Moore. Gordon Moore fue uno de los fundadores de Intel
y estableció en 1965 una ley que se ha cumplido inexorablemente, que decía que cada 18 meses se dobla la capacidad de proceso de los ordenadores. Y eso sigue siendo válido hoy. Eso sigue siendo válido, aunque puede que no durante mucho tiempo. Fíjate, siempre se ha dado el dato de que uno tiene ahora mismo en su teléfono móvil más capacidad informática de la que llevó al hombre a la luna, o que, mira, ver las tarjetitas estas de felicitación que grabas tu voz y se la mandas a un amigo para felicitarle por su cumpleaños o por cualquier otra cosa, eso es más potente que cualquier ordenador de los que había en los años 50 o principios de los 60. Pero es más, por dar datos más actuales, una consola de última generación, una PS3, una Xbox, tiene más capacidad de proceso que el mayor ordenador militar que había en 1997, es decir, en una fecha muy reciente. Claro, y la gran pregunta que lanzamos, hagamos ese visado por el futuro. Santi, ¿cómo ves? ¿Cómo ven los científicos de primer nivel mundial y a los que no llegamos? ¿Cómo serán los ordenadores del futuro? Pues los ordenadores del futuro no serán. Habrá chips informáticos en todo, en las latas de conservas, en los billetes del autobús, en nuestra ropa, en nuestro cuerpo. Fíjate que tendremos ordenadores que podremos vestir, y uno de ellos lo podemos ver en lo que llaman en el ejército estadounidense el proyecto Land Warrior. Soldados que ya a día de hoy van equipados con un complejo sistema informático que les permite ver en tiempo real, en una diminuta pantallita que cae sobre uno de sus ojos, ver el campo de batalla, la situación de sus compañeros, de sus enemigos. Nos lo explica Phil Pitts, que es uno de los responsables del proyecto. El sistema tiene diferentes partes: un ordenador que contiene un repetidor de GPS, un sistema de radio que es un emisor de señales y un casco con una pequeña pantalla flexible de 2 pulgadas que se puede bajar para colocarla sobre tu ojo. Esta pantalla te permite ver como si estuvieras ante una de 17 pulgadas y tiene otro sistema interno de GPS. ¿Me quieres decir, Santi, que llevaremos unas gafas para que todo el mundo lo entienda y sea gráfico y lo asuma? No ser soldados de élite, sino que por la calle, en no muchos años, llevaremos unas gafas, por ejemplo, o incluso lentillas que proyectan una pantalla y que podemos manejar esa pantalla sin teclado, sin ordenador, sin nada. Claro, y que nos indicarán elementos de realidad aumentada, que iremos a una ciudad desconocida para nosotros e iremos viendo el nombre de las calles según vamos pasando, o conoceremos la historia de los edificios que estamos viendo. Según vamos pasando. Sí, o de los cuadros que vemos en un museo, nos contarán sus detalles. Es absolutamente maravilloso y sobre todo es real. En estos soldados del proyecto Land Warrior, el procesador que llevan para manejar todo esto no es una complicada mochila, no es un elemento pesado, es su propio casco y un elemento que es poco más grande que un teléfono, que un smartphone actual. Es decir, algo que pueden llevar perfectamente en combate y que no les abulta para nada. Pero es que nuestros coches también serán ordenadores. Nuestros coches, como veíamos en alguna película de ciencia ficción como Yo Robot, andarán solos. Y eso, a día de hoy, también es posible. DARPA, la Agencia de Proyectos Avanzados de la Defensa estadounidense, convoca un premio que se llama el Urban Challenge, un premio de coches absolutamente robot, coches absolutamente autónomos que tienen que circular por una ciudad real y llegar los primeros a la meta. Nos lo cuenta Chad Bander, uno de los responsables del proyecto. Es conocido como el Urban Challenge, con un premio de $3,5 millones para los ganadores. Existen 3 grandes misiones, con 19 submisiones ejecutadas por coches que no son controlados por humanos, excepto por especialistas de emergencias. Los vehículos deben desplazarse y orientarse por ellos mismos. Yo he escuchado a algunos hombres del mundo de la informática que en muy breve tiempo, si no ya en los ámbitos militares, no habrá en nuestra casa una pantalla, sino que teclearemos directamente en la mesa, que tendrá una representación como teclas, una imagen tridimensional de teclas, y que la pantalla, por supuesto, no será, sino será simplemente una imagen proyectada por algo.
Y un último concepto te voy a dar de lo que podríamos hacer con esas pantallas casi invisibles o casi intangibles. Con un guante accederemos a lo que se denomina la tecnología áptica. Cuéntame esto, porque esto me ha dejado ya noqueado. En fase de tecnología áptica. Áptica. Ese guante estará dotado de uno de los sentidos que nos falta en la informática, la realidad virtual, del tacto. Millones de microagujas, de microalfileres podrán reproducir el tacto del terciopelo, el tacto de la seda o el tacto del papel de lija. ¿O del cuerpo humano? ¿De otro cuerpo humano? Efectivamente, eso es de lo que se trata, de poder tocar esas cosas que veremos en 3 dimensiones, no solamente verlas en una pantalla como si se saliesen de ella, sino poder estirar la mano y tocarlas. ¿Me quieres decir, Santiago? Porque yo creo que lo importante de esta sección es que lancemos imágenes del futuro y que sean muy cotidianas, que tú y yo en nuestra casa abriremos un programa que no está enmarcado en ningún sitio y que nos muestra, por ejemplo, el desierto de Nazca, y que yo con mi mano, con ese guante muy ligero, tocaré el desierto, cogeré la arena, tocaré las piedras que rodean los geóglifos de Nazca. Estaré allí realmente. Esa es la idea. Desde mi casa. Y no solamente hacer teleconferencias, sino hacer telepresencia. ¿Telepresencia? Es decir, estar con tus amigos lejanos, tu amigo que está estudiando en Nueva York, o que tu familia que está en otro país, y estarla viendo, interactuando con ella, cenando en tu comedor, como si estuvieran allí, y simplemente por una conexión informática. O sea, eso es la fantasmogénesis convertida en realidad. Está pasando, está ocurriendo, y como decimos, lo más extremo de todo esto son esos chips en nuestro cuerpo, y repetimos, no es ficción. Santi irá soltando estas cosas de vez en cuando, visado para el futuro, está haciéndose ya lentilla con la que interpretar el mundo de nuevo. Lentilla que se da también una pantalla de ordenador con un láser, para que te hagas una idea de las tecnologías diminutas de las que estamos hablando, de 160 átomos de espesor. Y eso es una máquina que funciona y que podría convertirse en una pantalla que proyectará sobre nuestra propia retina las imágenes. O sea, quiero estar enfrente de la sábana santa de Turín y tocarla sin dañarla, y sentir la sábana santa de Turín. Y no sentirás igual que si estás delante de la sábana santa de Turín. Puede ser, pero la experiencia será prácticamente idéntica. Es alucinante lo que el ser humano, hay que reconocerlo, está logrando. Claro que nos parece inconcebible, como lo que le podría parecer Internet a mi bisabuelo, por ejemplo. Inconcebible, inimaginable. El lenguaje no llega a cosas que están por venir. Esa va a ser la sección de Santiago Camacho, combinada con sus otras secciones, por supuesto, pero qué mejor cronista para el futuro. Santi, alimentación, vehículos, guerras, maquinarias, belleza, estética, todo, cómo será en el futuro, nos lo irás contando. Claro que sí. Gracias, compañero. Y vámonos, porque estamos ya, parece mentira, en la recta final. Yo creo que por mucho guante de sensaciones nunca será igual una caricia dada con una mano. Hombre, claro, claro. Pero es que de todas formas soy muy mal pensado, y si me imagino una industria que va a utilizar todas esas tecnologías, pero yo está clarísimo. Estoy pensando ahora en otra cosa. ¿Tú te imaginas poder jugar un partido de fútbol contra un equipo de hace 30 años, tocar el balón, estar en el estadio, estar con esos jugadores virtuales? Increíble, lo que nos amigos. Faltaba. Decía Arthur C. Clarke, que no es nadie, precisamente no era nadie, cualquier tecnología del futuro será imposible de distinguir de la magia. Pues fíjate, había una cosa que se llama la holosala en las películas de Star Trek, que era un lugar donde hacían ejercicios de realidad virtual. ¿Sabes que eso existe? En el Aberdeen Proving Ground de Maryland, una base... No, ¿eso me lo cuentas? De acuerdo. Y es verdad que precisamente los amigos del Circo del Sol representan algo, en mi opinión muy personal, muy elevado, una sensibilidad muy especial. Nos da la impresión, y lo hemos hablado y será motivo de algún programa, no un problema,
que, bueno, existe ahora un removerse de las conciencias y del mundo que es digno de estudio. Es un honor para nosotros estar aquí contando todo lo que está ocurriendo, lo que está pasando. Precisamente incluso había personas que para el 11 del 11 del 11 se habían concentrado en un lugar sagrado y mágico como la Gran Pirámide y ha habido ciertos disturbios. No han podido entrar, han cerrado las pirámides a cal y canto porque no querían que grupos esotéricos hicieran ningún ritual dentro de las pirámides. La eterna batalla entre la racionalidad a ultranza, la lógica, una lógica que está muy bien porque nos permite que la ciencia llegue a esos límites que contaba Santiago Camacho, pero por otro lado, ese cortarnos el cordón umbilical con la magia y lo sagrado, como que no nos gusta, porque eso significa también cortarnos la fantasía, las alas del eterno sueño del ser humano. Ha sido un placer. Carlos Largo, Fermín Agustí, Noel Calero, alegría para vosotros, amigos. Santi, gracias como siempre. Santiago, ha sido un placer. De verdad, pasado una semana muy feliz a pesar de todo este movimiento impresionante que ocurre, y nunca olvidéis eso, la fantasía, la magia, los sueños, la capacidad de ensoñar, la capacidad de ir más allá de lo puramente físico. Una de las cosas que nos hace precisamente humanos. Hasta dentro de 7 días.